papelería, fletes, personas morales. Ah, ok, ocupé los fletes para traer la mercancía, ¿sí? Viáticos, luz, ¿sí? Aquí lo identifico para esto, para otros gastos, luz, teléfono, mantenimiento, papelería, ¿sí? Seguros y fianzas, aquí está de este lado, otros es para mis otras actividades y la depreciación actualizada es para mis otros, ¿sí? Ok, va, aquí tengo el total. ¿Por qué hice este cuadrito de sueldos? Porque al ser salarios, porque aquí tienen otra pestaña que dice anual, yo tengo salarios, ¿sí? Y voy a identificar el porcentaje de que es no deducible y para efectos de yo poder determinar mi PTU, por eso lo estoy haciendo, pero aquí está. 150,000, lo que es grabado exento y lo que es mi proporción de, aquí está, deducible, yo puse que solamente es deducible el 47%, en consecuencia es no deducible el 57%. No, aquí está mal. Debería ser 47. Es deducible el 47 y no deducible el 53. No, sí estoy bien. Sale. Al final, yo saco el total, el exento, y esto pongo que es deducible y esto es no deducible. Ahí vamos a tener el dato. Ok. Después, ¿qué va a pasar? ¿Sí? De estos gastos identificados, que yo separé aquí, gastos identificados con otras actividades, ¿sale? 169, 200, aquí está, ¿sí? Ahí lo tengo. Pero resulta, ¿se acuerdan de este 6.23%? Que por aquí, aquí está, que de esto, el 6.23% es lo que excede del 10% de esos ingresos. Por lo tanto, yo dije que estos ingresos distintos 265,000 al entrar dentro del 10%, ahí no pasa nada. La misma disposición de la ley sobre la renta te señala que solamente sobre el excedente. Entonces, sobre estos 165,000 es lo que yo voy a pagar impuestos, pero yo voy a pagar impuestos sobre la utilidad. Entonces, acuérdense, si esto es el 6 lo que excede del 10%, pues mis gastos van a ser iguales en la misma proporción, el 6.23% va a ser deducible, ¿sí? Y aquí ya lo tengo. Ok. Y después aquí tengo, ¿sí? Los gastos normalitos de mis actividad normal, ¿vale? Aquí lo voy separando, lo fui poniendo y ¿de dónde sale este 13.70? Ahorita van a ver. Yo aquí tengo, porque resulta, ¿se acuerdan que yo les dije que todos estamos en un solo edificio y ahí tenemos todo? Entonces, la misma disposición señala, checa cuántos días ocupaste de los 365 días, los ocupaste para tus otras actividades. Ah, 50 días. Pues aquí tenemos que llevar un excelente control. Entonces, en proporción con el total de días, estos de total de año, el 13.70% de los días del año lo ocupé para efectos de realizar mis otras actividades, que fue la venta de mercancías. Entonces, ese 13.70% lo paso para acá, ¿sí? Porque esto lo ocupé para todo lo demás. Entonces, de mis totales de gasto, esto se me va para mis otras actividades, ¿sí? Estos 40,982 y estos 798.63, que son la parte deducible, ¿sí? Ok. Entonces, yo aquí ya lo tengo. Sale. Yo tengo incluso aquí un costo de ventas, porque yo les puse aquí, porque alguien dijo, oye, pues dices que compras mercancías y ¿por qué estás poniendo son los 169,000? Porque como título 2, persona moral, yo no deduzco compra de mercancías, yo deduzco costo de ventas. Entonces, por eso aquí tengo la fórmula, aplico y son 169,000, que fue lo que puse allá arriba. Bueno, aquí yo ya lo tengo. Entonces, ahorita espérense con esta proporción. Y resulta que se acuerdan de los no deducibles, ¿sí? Aquí están, esto consumo en restaurante,
es deducible 200, no deducible 2,150. Como son no deducibles, se considera un remanente ficto. Entonces, le aplico directo el 35% y este ya es un impuesto a pagar, ¿sí? Ya el impuesto que yo ya tengo que pagar por tener gastos que no cumplen requisitos fiscales. Y ahí está. Yo puedo tener más. En este ejemplo, pues solamente puse el consumo de restaurante, pero por eso nosotros tenemos que tener un control y si ya tengo no deducibles, pues irlo separando y el por qué, porque y hacerlo en un papel de trabajo, porque sobre ese no deducible yo tengo que pagar un impuesto, que ese es el remanente, ese sería los 2,150, sería mi remanente ficto, ¿sí? Y sobre eso pago el impuesto, que es parte de, ¿sí? Ya. Tienen otra pestañita que se llama anual, ¿sí? Entonces yo voy a empezar a aplicar todo aquello que yo ya separé y le apliqué porcentajes, ahí les va. Tengo mis ingresos acumulables, que fueron estos, los ingresos acumulables para ISR, ¿sí? Después tengo mis deducciones autorizadas, pero ¿de dónde salen? Primero de deducciones identificadas con gastos de esa venta de mercancías, que fue este, ¿sí? Mis gastos identificados, yo aquí los tengo, pero como solamente es el 6.23, porque es lo que excede, son los deducibles, pasa aquí, 13,835. Y después las deducciones parciales, que fue lo que yo apliqué de este 13.70%. Y eso es lo que paso a mi anual, ¿sale? Y ese es mi total de deducciones. Ya tengo una utilidad fiscal. Sobre eso es el 30%, porque ese es título 2, y sobre eso pago un impuesto. Digo, en su momento, pues sí hice pagos provisionales, lo pongo, 20,000 pesos y solamente pago la diferencia en anual. Pero como tengo trabajadores, yo también tengo que determinar cuál es la base de PTU. Entonces es igual, la única diferencia es la deducción de ingresos exentos, ¿sí? Que en su momento fueron no deducibles. Saco mi base para PTU, le aplico el 10% y yo sobre eso ya sería la PTU a pagar. En este caso es PTU a pagar, ¿sí? Y de ahí sale, ¿sale? Entonces, en este ejemplo, estoy yo aplicando lo que se señala, lo del 10%, primero identificar. Identificar cuáles actividades me rebasan del 10%, ya lo tengo, ¿sí? Y sobre eso, identifico y sobre el excedente, que es el 6.23, yo aplico cuáles son esas deducciones que aplican a eso que excede, ¿sí? Y ya después, sobre el total de días, aquí lo vuelvo a decir, días por actividades 50 es el 13.70, es lo que se va el otro, ¿sale? Porque estas personas, por ejemplo, en una lógica, estas personas pues me ayudaron igual para hacer mis actividades de mi objeto social para las otras actividades, ¿sí? Entonces también por eso yo tengo que ir haciendo esto. Oye, honorarios personas físicas, pues al contador, pues me hace todo esto, pues yo la aplico. Papelería, por eso hacemos este tipo de prorrateo, ¿sí? Es como el IVA que hacemos para actividades grabadas y exentas. Primero voy a ir como hay cosas que lo uso para todo, entonces saco esa proporción. Y así es como te señala que debes sacar tu impuesto para efectos cuando hagas otro tipo de actividades, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Comentarios? ¿O los dejé en shock? Pero si puedes, ¿podrías repetir el prorrateo en cuanto a lo que mencionabas de los gastos así generales? O sea, ese 13% que tenías en la hoja anterior. Es este. Ya lo ves, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ok. Es que aquí, si ustedes se van a su artículo 80, ahorita les voy a decir dónde dice. Bueno, para empezar, ¿de dónde sale
este ficto del 35, eso lo pueden encontrar en su último párrafo del 79. Dice, en el caso que se determine el remanente distribuible en los términos del párrafo anterior, ¿qué es lo que te dice de los no deducibles? Te señala, el impuesto que se integrará como impuesto a su cargo el impuesto que resulte de aplicar sobre dicho remanente distribuible la taxa máxima para aplicarse sobre el excedente límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152, en cuyo caso se considera como impuesto definitivo, ¿sí? Debiendo efectuar el entero correspondiente en el mes de febrero. Sale. Ok. Y acá ustedes van a ver. Si ustedes se van a su artículo 80, ahí te señala, las personas morales a que se refiere el artículo anterior, o sea, el 79, todas las que vimos, determinarán el remanente distribuible de un año calendario correspondiente a los integrantes o accionistas, disminuyendo de los ingresos en ese periodo, a excepción de los señalados en el artículo 93 de esta ley, de aquellos a que se hayan pagado el impuesto definitivo, las deducciones autorizadas. Y después en el segundo párrafo, cuando la mayoría de los integrantes o accionistas de dichas personas sean contribuyentes del título 2, el remanente distribuibles se calculará sumando los ingresos y disminuyendo las deducciones que correspondan en los términos de las disposiciones de derecho título. Cuando la mayoría de los integrantes de dichas personas morales sean contribuyentes al título cuarto, capítulo 2, o sea, arrendamiento, el remanente distribuible se calculará sumando los ingresos y disminuyendo las deducciones que correspondan en los términos de la sección según corresponda. No, pero estoy buscando el otro, el de que me dice este. Ok. A ver, 137. Aquí está. Este procedimiento está en su reglamento en el artículo 137. Sí, repito, en su 137. Por los efectos del artículo 80, penúltimo párrafo y último párrafo de la ley, las personas morales con fines no lucrativos que se encuentren dentro de los supuestos a que se refieren dichos párrafos, considerarán como deducciones para determinar el impuesto a su cargo por los ingresos provenientes de las actividades mencionadas, las que sean estrictamente indispensables para los fines de su actividad y que cumplan con los requisitos establecidos por el título 2 de la ley. Las deducciones a que se refiere este párrafo se determinarán como sigue. 1. Tratándose de gastos e inversiones que sean atribuibles exclusivamente a las mencionadas actividades, estas se deducirán en los términos del título de esta ley. 2. Cuando se trate de gastos o inversiones que sean atribuibles parcialmente a las mencionadas actividades, excepto en el caso de inversiones en construcciones, se deducirán en la proporción que represente el número de días en el que se desarrollen las actividades mencionadas respecto por el periodo que se efectúa la deducción. Y 3, dice, tratándose de inversiones en construcciones a que se utilicen parcialmente por la realización de dichas actividades, se deducirán en la proporción que resulte multiplicar la que representa el área utilizada para realizar la actividad respecto del área total del inmueble por la proporción a que se represente el número de días en que se utiliza respecto de 365. Entonces, en base a ese artículo 137 de su reglamento, pues yo tengo que sacar esto. Días por otras actividades 50, días del año 365 me da ese 13.70. Entonces, de ahí saco y saco ya esta proporción. El asunto es, yo veo cómo voy a determinar este día, ¿sí?
O sea, que ese día cierro lo demás o cómo demostrar estos 50 días. Yo aquí porque lo puse. Pero cómo llevar de forma administrativa, en un control administrativo, cómo llevar los días que yo ocupo para vender mercancías y el otro para realizar donativos. Puede ser que al mismo tiempo esté realizando las actividades. Eso es lo que nosotros tendríamos que demostrar en cierto caso, porque yo puedo poner más, ¿no? O sea, entre más números ponga, pues la proporción es más grande y puedo deducir más cosas. Entonces, en caso de una revisión, me van a pedir que yo demuestre estos 50 días. Y ahí es donde debemos poner toda la documentación comprobatoria o ser muy estrictos de cuándo es uno y cuándo es otro para poder yo demostrarlo. Ahí es donde sale, ¿sí? Aquí está. ¿Ok? Entonces, pero todo es en base a proporciones porque se supone que mi actividad principal debe ser pues el de donativos, el otro pues es lo menos y aquí me está dando esto. Si yo tengo esto, pues obviamente yo lo tengo que declarar en la declaración del 15 de febrero que yo pongo. No sé si ustedes, algunos han presentado una declaración de este tipo. Cuando uno va llenando la declaración, le pone, ¿tiene remanente distribuible? Yo le tengo que poner que sí, y ya para que me habilite todos estos campos que ahorita estamos viendo. Si yo le pongo que no, que nada más es para informar, porque hay personas que exclusivamente son donativos y no hacen este tipo de cosas de venta de mercancías y no tienen otra actividad ajena a su objeto social. Entonces, pues no tienen que determinarlo, pero tienen que decirlo y lo único que van a hacer en esa declaración anual es informar cuáles fueron el importe de sus ingresos y sus gastos correspondientes a su objeto social, o sea, donativos y pues todo lo que hayan gastado en el programa o en el fin con o lo del asilo, orfanato, no sé, lo de los perritos, lo que sea, los indígenas, etc., pues lo tienen que poner, pero no ponen lo del remanente, ¿sí? Nada más este remanente distribuible que se está haciendo, ni lo de los impuestos, que es por otra actividad. Y nada más, o puede ser que yo no tengo otra actividad, pero sí tengo un remanente ficto, que fue el que puse aquí, por estos gastos que no cumplen requisitos fiscales, pues este entero sí lo voy a tener que poner. Pero eso ya se hace en la declaración que se presenta más tardar el 15 de febrero. Yo con estos datos puedo llenar perfectamente esa anual, ¿sí? ¿Sí? Ok. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Yo tengo una pregunta. ¿Es factible? Porque una vez, bueno, yo escuché, porque no la vez de que sé bueno, asesores que no sé por qué deciden presentar las mensuales de donatarias así, pues informando nada más y llega el anual y es cuando ya meten todo este desglose de gastos. ¿Es correcto hacer eso? Bueno, yo creo que no, pero no le veo el Bueno, sentido. en realidad, si te fijas en las obligaciones de personas morales, no hay como pagos provisionales, ¿sí? Solamente es la anual al 15 de febrero. Ellos han de estar presentando la informativa, que cuando recibes donativos, que es otro, pero no son pagos provisionales, ¿sí? Ahí es donde ellos informan, pues, quiénes son los que los están donando, ¿sí? Ya con nombres y todo. Pues aquí no, que yo presento el 15 de febrero, no estoy informándome donó Juanito, Pedrito o el Patito SADCB, etc., porque ahí no lo informa, aquí nada más son puros números y totales. Ya en las otras ya voy informando quién es para que la autoridad sepa quiénes son los donantes. Y no por nosotros, sino pues para saber si los otros pues tienen los recursos suficientes pues como para andar donando y que cuadre, porque obviamente si son donatarias autorizadas, pues es una deducción autorizada para personas morales y para físicas es una deducción personal. Entonces, es eso. Ok, gracias. Sale. Rosy, el caso práctico resuelto es el que nos mandaste. Sí, O es sea, este. ahí Es este. es o sea, es el mismo, ¿no? Es el mismo, ¿sí? Este que estoy ahorita enseñando en el Excel es el mismo que ya les mandé, ¿sí? Ya sí. Bueno. Sí, gracias. De nada. ¿Alguien más?
¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, así es como se saca, en su caso, la determinación del impuesto cuando una donataria autorizada realiza actividades ajenas a su actividad, ¿sí? Siempre que rebase del 10%. Si no rebasa del 10%, pues no tengo que hacer esto. Digo, obviamente yo se los puse para que ustedes vieran cómo se hace. E igual cómo se hace lo del remanente ficto. Digo, aquí fue un ejemplo muy chiquitito de qué es lo que se está haciendo. Digo, puede haber más. Lo que ustedes deben estar cuidando precisamente es que no haya estos no deducibles, ¿sí? Digo, ya sería muy complicado. Digo, a mí me tocó el caso de una que estaban haciendo, pero que literal, estaban en la selva ahí de Chiapas, ¿sí? Oye, pues es que queremos los gastos, obviamente nunca iba a haber comprobantes fiscales, ¿sí? Y no tenían requisitos de todo esto. Digo, lo único que tenía es, si se fijan, había que dice, no te aplica lo de la fracción cuarta del artículo 147, que te dice, los gastos que rebasen de 2,000 pesos deben pagarse con cheque, tarjeta o transferencia. Digo, ok, pero sí deben tener un comprobante fiscal. Digo, literalmente estaba esa asociación en la selva y ayudando a los indígenas que viven en la selva. Pues estaba un poco complicado. Yo entiendo que hay muchas disposiciones como que dicen, oye, está muy complicado hacerlas, pero pues así están, ¿sí? Va, muy bien. ¿Tienen otra pregunta, comentario? Si no, nos pasamos a las diapositivas. ¿Todo bien? Ok. ¿Ya ven la presentación? Sí, ya se ve. Ok, perfectísimo. Si no, yo ahí de todos modos, como yo les pasé el archivo en Excel, o sea, va con fórmulas y todo, o sea, de dónde, y los vínculos de dónde fui jalando los datos. Entonces, para poder hacer eso, solamente para ya poder terminar, tienen que ver su artículo 80 de su ley de impuesto sobre la renta y lo correlacionamos con el artículo 137 de su reglamento de la ley de impuesto sobre la renta, que te habla de la proporción de días, ¿sí? Y ya, con eso, y el último párrafo del 79 que te señala que se aplica la tasa máxima a esos no deducibles, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ir haciendo. Entonces, nosotros como contadores tenemos que ir verificando, pues, que no haya no deducibles porque se pueden convertir en, obviamente tiene un efecto en impuestos. Ahorita que estamos hablando de esto, eso ya lo tenemos. Antes de entrar a la resolución miscelánea, solamente hacemos unas aclaraciones de cuáles son las obligaciones de estas personas morales del título 3, personas morales no contribuyentes. Si se van a su artículo 86, acá te señala, por ejemplo, ya casi en sus últimos párrafos, dice, obligaciones para ciertas personas morales no contribuyentes. Dice, los partidos y asociaciones políticas legalmente reconocidos tendrán las obligaciones de retener y enterar el impuesto y exigir comprobantes fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ellos en términos de la ley, así como llevar la contabilidad y conservarla de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su reglamento. Entonces, pues a este tipo de personas morales, pues tienen menos obligaciones que todas las demás. Y después nos vamos al siguiente. La federación, las entidades federativas, los municipios y las instituciones que por ley estén obligadas a entregar al gobierno federal el importe íntegro de su remanente de operación, solo tendrán las obligaciones por las contribuciones, productos y aprovechamientos que cobran, así como por los apoyos, estímulos que otorguen y exigir comprobantes fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en los términos de la ley. Igual, no es así como nosotros que todo lo demás que tengan que hacer. Y acá también te dice, los partidos y asociaciones políticas legalmente reconocidos, la federación, las entidades federativas, los municipios y las instituciones por que ley estén obligadas a entregar al gobierno federal el importe íntegro de su remanente de operación y los organismos descentralizados que no tributen conforme al título 2 de esta ley, están obligados a expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban
pagos por concepto de salario, en general por la prestación de servicio personal subordinado, en la fecha que se realice la erogación correspondiente, los cuales podrán utilizarse como constancia o recibo de pago para efectos de la legislación laboral. Entonces, este tipo de personas tienen menos obligaciones que nosotros, pero en todos coinciden. Debes obtener el comprobante fiscal por las erogaciones que los hagas a tercero y con el cumplimiento de la retención, en su caso, de impuestos a terceros, como son los salarios y, no sé, honorarios, arrendamiento, pues lo tienes que retener y enterar. Eso es lo que lo quería yo dejar clarito, que ellos tienen menos obligaciones, pero son muy específicas en este artículo 86. Excelente. Nos vamos a la resolución miscelánea, porque tal como les indiqué hace rato, en la ley en realidad son muy pocos artículos, ¿sí? Son solamente 11 artículos de la ley y otros tantos en el reglamento. Y en el reglamento, aparte de este procedimiento de los días, te traen especificaciones de qué es asistencia, de qué es deporte, etc, etc. Son como más definiciones. Entonces, yo les puse en este material, pues, reglas misceláneas, ¿sí? Que tenemos que observarlas. Y, por ejemplo, acá te señala perfectamente que para efectos, el capítulo 271 de la resolución miscelánea se refiere a todo lo del CFDI. Y acá, esa es una regla específica. Los 27, 151 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, así como las comisiones que señala el artículo 40 del Reglamento LC, deberán incorporar el complemento de donatarias, asentando el campo o atributo denominado número de autorización y la palabra gobierno. Entonces, este tipo de personas que se dedican a esto tienen que poner precisamente el complemento de donatarias. A veces el complemento, no crean que es una hoja aparte, puede ser solamente un cuadrito, como es este caso. O sea, saben que aquí va esto, nada más. Esos son los complementos. Va, acá, esto. Eso tiene que quedar claro. La 2812, obviamente este capítulo se refiere a la contabilidad electrónica. ¿Aquí qué facilidad tienen ellos? Acá te señala, las sociedades y asociaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos, a que se refiere el título 3 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que hubiesen percibido ingresos en una cantidad igual o menor a 2 millones de pesos y que esos ingresos no provengan de las actividades por las cuales deban determinar el impuesto, tal como vimos, como la venta de mercancías que vimos en este ejemplo, deberán ingresar a la aplicación electrónica Mis Cuentas disponible a través del portal, para lo cual deberán utilizar su clave en el RFC y contraseña. Ok, pero si ya empieza a rebasar, entonces, pues va a tener que mandar su cuenta electrónica como todo lo antes, no usar Mis Cuentas. En realidad, Mis Cuentas solamente es ingresos y gastos y erogaciones. Eso es todo. Pero por el hecho que tengan esto, no quiere decir que no llevemos una contabilidad. Y ya les dije que es una contabilidad especial. Especial porque tienen el estado de actividades y que tienen que separar lo que es restringido, no restringido y las notas referentes a ello. Y aparte, los patrocinadores, tal como les habla la NIF, las NIF, pues también tienen información. Oye, el donante, oye, yo te doné, pues quiero saber en qué estás utilizando el dinero, tal. Tenemos que tener la información correspondiente y llevar nuestra contabilidad conforme a NIF. Ok, en esta 3, todo el capítulo 310 se refiere a lo que son donatarias autorizadas, todo ese capítulo. Claro, yo sé que las reglas misceláneas salen cada año. Yo ahorita cuando estaba revisando el material, porque yo tenía el material de otros cursos del año pasado, pues obviamente tuve que otra vez abrir mi miscelánea y había reglas que cambiaron, no mucho. Hay reglas que cambiaron en una parte, le quitaron un párrafo, etc, etc. Pero sí se tienen que ir revisando, aunque bueno, es que vengo haciendo lo mismo. Vayan checando si estas reglas no han ido cambiando en alguna parte. Igual, no solamente en donatarias, sino una cuestión de todas las reglas misceláneas. Pueden quitar, no sé, pues a lo mejor este párrafo. Aparentemente la regla es igual, pero entonces tenemos que ir comparando todo eso. ¿Qué te dice esta regla 3.10.2?
Dice, el SAT autorizará a recibir donativos deducibles emitiendo una constancia de autorización a las organizaciones civiles y fideicomisos, a que se ubican artículos 27, fracción primera, excepto el inciso A y 151, fracción 3 de la ley de ISR, conforme a lo siguiente. 1. Las organizaciones civiles y fideicomisos autorizadas para recibir donativos deducibles del ISR, excepto los programas de escuela-empresa, se darán a conocer en el anexo 14 publicado en el Diario Oficial y en el portal del SAT, en donde tendrán estos: rubro autorizado, denominación de rotación social, clave en el RFC. Y acá te señala que la información que contendrá dicho anexo será la que las organizaciones civiles y fiduciarias respecto del fideicomiso que se trate manifiesten ante el RFC y ante la Administración General de Servicios al Contribuyente. Las organizaciones civiles y fideicomisos que reciban la constancia de autorización antes mencionada estarán en posibilidad de recibir donativos deducibles, así como expedir sus FDIs en los términos de las disposiciones fiscales. Acuérdense que cuando habla de disposiciones fiscales se refiere a ley, códigos, reglamentos, decretos, reglas, etc. Dice, para obtener la constancia de autorización para recibir donativos deducibles de ISR, las organizaciones civiles y fideicomisos deberán estar a lo dispuesto en la ficha trámite 15, solicitud para autorización para recibir donativos deducibles. Miren, solamente hay que anexar esto, que es lo que te dice la ficha. Entras a mi portal, entras a la parte de donatarias, solicitud, te piden el nombre del representante legal, te piden qué tipo de sociedad civil te ubicas, o qué tipo de actividad vas a realizar de conforme al artículo 79, ahí lo pones. Te pide el acta constitutiva, copia, siempre que no rebase de 4 megas esa, por eso hay que saberla escanear, porque a veces le ponemos la mejor resolución para que se vea, pero resulta que ya tiene 10, no va a pasar, entonces que no rebase de 4. Una carta donde de un tercero, en este caso, ahorita vamos a ver, depende si es Sedesol, bueno, ahorita sería la Secretaría del Bienestar, de que estás haciendo esas actividades, de si vas a hacer una escuela, pues la autorización del REBOE, de que te imita la SEP, un documento que compruebe que haces lo que dices que haces, ¿sí? Ahí lo pones. El INE del representante legal, ¿sí? Y en su caso el poder, ¿sí? Eso es todo. O sea, eso es lo único que te piden. Nada más. Ahorita puse 4 documentos. Simplemente cuiden el escaneo. Y que en el escaneo, ¿sí? Pues se vea perfectamente. Yo les dije que una vez yo subí una y resulta que en una de las hojas, no se veía los rengloncitos, era un renglón. ¿Sí? Y con eso, pues nos dijeron, no te autorizo el trámite de donataria autorizada, todo porque no se veía. Y eso sí, tienes que escanear todo el acta y que se vean bien todos los estatutos. Y dentro de los estatutos, para donataria autorizada, es primordial que digan que en caso de disolución, se va a destinar a otra, o se va a donar a otra donataria autorizada. Si no lleva esa cláusula, se los van a rechazar. Entonces, es muy importante eso, que chequen esta ficha de trámite, que es exactamente lo que te piden. Siguiendo con esta regla, dice que esas personas durante la autorización para recibir donativos presenten, dice, alguna promoción relacionada con la autorización o autorizaciones otorgadas por el SAT podrá validar que toda la documentación cumpla con los requisitos de las disposiciones fiscales vigentes y en su caso requerir el cumplimiento de dichos requisitos. Cuando no se cumplan los requisitos a que se refiere el artículo anterior, el SAT requerirá a la entidad promovente a fin que en un plazo de 20 días cumpla con el requisito omitido. En caso de no subsanarse la omisión anterior, el SAT procederá en los términos del artículo 82, cuarto párrafo de la ley ISR. ¿A qué se refiere esto? Se me olvidó poner la INE del representante, no lo mandé, ¿sí? Entonces, el SAT le va a decir, oye, te faltó, mándamela. Yo no sé por qué, digo, apenas acabo de hacer un trámite de estos, bueno, apenas hace un año, y me acuerdo que lo metimos en febrero, pasaron esto de los 20,
de que me puede requerir, no me mandó absolutamente nada, pasaron más de los 3 meses porque te va a aplicar para contestarte los 3 meses, si no se va a entender que es negativa ficta. Incluso yo mandé una solicitud de aclaración, oye, ¿me vas a contestar sí o no? ¿Sí? Y se pasó otro, y una vez me contestaron que por la carga de trabajo no me contestaban, así me puso, así, no, tenemos mucho trabajo, hay poco personal y estamos, apenas sacando el trabajo, así me contestó el SAT. Ya hasta después, al final de todo, fue el que me contestó de lo del renglón, ¿sí? Oye, me contestaron después de 6 meses, ¿sí? Ya no debería aplicar, entonces incluso podíamos meter lo de la negativa y todo eso, pero se optó por mejor meter otra vez lo de la donataria, otra vez el trámite. Pero yo les platico porque una cosa son los plazos que aquí nos están poniendo, que así debería de ser, pero resulta que, pues que no están cumpliendo y ellos dicen que es por la cuestión de trabajo que tienen. Yo no lo dudo, pero entonces, pues tendríamos que tener nosotros alguna situación de podernos defender. Sí se puede, pero obviamente es meternos en otros rollos obviamente un recurso de inconformidad aquí no, sería un juicio, etc. Pero sería más largo que si volvemos a meter el trámite de donataria autorizada. Aquí hay que valorar, pero sí hay que checar todos estos plazos. Otra. Dice, las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles, además de cumplir con las obligaciones a que se encuentran previstas en las demás disposiciones legales, deberán informar sobre los siguientes cambios: cambio de domicilio fiscal, denominación de organización social, cambio en el RFC, suspensión, renuncia, fusión, extinción, disolución, cambio de residencia, modificaciones de sus estatutos o de cualquier otra. Digo, de conformidad al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, tal como lo vimos en el módulo de fiscal, pues yo de por sí tengo, como cualquier otro contribuyente, a presentar el cambio de domicilio, si no me van a poner como no localizado. Todo esto ya lo contempla el artículo 27, a eso se refiere. Pero, por ejemplo, aquí está, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Modificación en los estatutos o de cualquier otro requisito que se hubiera considerado para la autorización respectiva. Entonces, voy a meter más objeto social, vamos a ampliar nuestro objeto, igual para sin fines de lucro, pues yo lo tengo que informar al SAT, ¿sí? Todo esto, si no, puede ser que a lo mejor en una revisión o que para verificar me pidan, oye, ya tienes otro y no me lo informaste, podría ser motivo para quitarme la autorización. Y acá tenemos que hacer esta ficha de trámite, la 16, aviso para la actualización del padrón y directorio de notarias autorizadas. Entonces, hay que cumplir, ser muy estrictos. Si de por sí, siendo un contribuyente normal, tengo que presentar cambio de domicilio, que es lo que aquí te señala, denominación, lo que sea, porque si no tiene consecuencias, como es ser no localizado, y siendo localizado, puede estar en el 69B. Ahora imagínense en una donataria, tenemos que estar muy bien ubicados, cumplir con absolutamente todas las obligaciones que nos están marcando la ley, pero también en miscelánea, que esta es otra obligación que no está. Unos dirían, es que cuando vimos lo de la miscelánea, el fundamento de miscelánea, que pues dices que debe ser facilidades, sí, pero no está tocando sujeto, objeto, base, tasa, tarifa. Entonces te puede poner esta disposición. Ok. Rosy, una pregunta rápida. En el caso de las ACES que están dentro del proceso para ser donatarias, sí. ¿Qué sucede cuando pues, empiezan a recibir donativos sin tener todavía esa autorización? Es decir, ¿cómo, digo, y cumpliendo con las obligaciones como donataria en cuanto a presentación de las informativas, cómo, es válido, se puede respaldar que están en proceso de autorización o simplemente por no tenerla no deberían tomarlo como donativos? No, bueno, sí lo pueden tomar como donativo, ¿sí? El asunto es que va a pagar impuesto. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? ¿Sí? Porque, bueno, está en proceso la donación, pero oye, pero llega un donante, pues no lo vas a rechazar, ¿verdad? Y ya les dije, la donación de esencia no es mala, ¿sí? Sí se puede, no estoy haciendo algo ilícito, ¿sí? Simplemente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues llega el donativo y gástenselo. O sea, obvio, en su actividad, ¿sí? Es decir, me llegan
100,000 pesos de donativo para cuestiones del orfanato, pues gasten, compren la ropa de cama, camas, ropa para los niños, etc., en el mismo mes, ¿sí? Para que, ahora sí, recibo 100,000, gasto 100,000. ¿Cuál va a ser mi base de impuesto? 0, ¿sí? No estoy haciendo absolutamente nada malo, o sea, porque sí es para efectos de mi actividad, simplemente que voy a tributar en base a título 2, que es en base a los ingresos efectivamente cobrados y a los gastos efectivamente pagados. Aquí está, mira, aquí compré todo lo que es para los niños, ¿sí? Aquí están, simplemente voy a declararlo como título 2, pero eso sería la consecuencia. Si no estás gastando, no gastaste todo y te queda una utilidad del mes, pues sobre eso vas a pagar impuestos, ¿sí? Eso es lo que tendrías que hacer. Ok, gracias. De nada. Ok. Entonces, aquí esta regla 3.10.3, lo que vas a hacer, ¿qué es lo que están poniendo en esta información de las organizaciones? La publicación de directorios de las organizaciones civiles autorizadas para recibir donativos deducibles, revocados y no renovados, pues van a poner todos estos datos, ¿sí? Aquí está. Hay que tenerlo en cuenta, el ejercicio fiscal por el cual se otorga la autorización. Yo, por ejemplo, dentro de mi CV, por si yo también soy auditor, ¿no? Audito para efectos fiscales y financieros, todas las auditorías. Y si yo veo un donativo que está dentro de mis empresas, no, o sea, no estoy haciendo la auditoría de una donataria, sino de alguien, una persona moral que realizó un donativo, no sé, Cruz Roja, bueno, Cruz Roja es muy, muy obvio, pero de otra, Asociación Civil de Niños de la Calle. Ok. Pues yo reviso que dentro de mis procedimientos, que este donativo de esta persona a quien le estoy dando salga dentro de la lista y que mientras esté en el ejercicio fiscal, en este caso, por ejemplo, 2019, pues su autorización esté vigente. Y eso es todo, y ahí lo pongo, que ahí está. Es lo que nosotros tenemos que ir checando, porque hay personas que en su momento sí tuvieron la autorización, por X o Y les revocan la autorización. También se tiene que presentar aparte para efectos fiscales, ahorita lo que vimos del 15 de febrero, su informe de transparencia, ¿sí? Ese informe de transparencia también se tiene que informar, pero obviamente no es ante el SAT, es ante la Secretaría de Economía, ¿sí? Ahí se informa. Si tú no presentas ese informe de transparencia, es motivo para que te quiten la autorización, ¿sí? Y otra vez regresamos a lo mismo. Y una vez que vi ese informe de transparencia, su portal es un poco, sí es sencillo, pero digamos que su plataforma es como para que se use en una máquina viejita, porque si no, no va, es como las que somos también para algunas plataformas de Explorer, pero sí lo tenemos que ir haciendo. Entonces hay que cuidar todo esto, digo, esa es otra normatividad que también debe cumplir. Las donatarias autorizadas están muy vigiladas, ¿sí? Obviamente por todos los casos que ha pasado de corrupción, lavado de dinero, que algunas, obviamente no todas y la mayoría, la gran mayoría, todas cumplen con sus obligaciones y son de verdad solamente porque algunas hicieron algunas cosas raras y de lavado de dinero, pues empiezan a poner todo este tipo de obligaciones. Muy bien. Entonces, acá te ponen autorizados en México y extranjero, tienen que llevar todos estos datos de revocados. Acá también te va a poner síntesis de la causa de revocación o no renovación, pérdida de la vigencia, pues también te van a poner la causa de la pérdida de la vigencia, ¿sí? En esta regla, la 3.10.4, te señala que, pues obviamente la vigencia simplemente va a ser únicamente por el ejercicio fiscal que se otorgue, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Dice, el ejercicio fiscal a partir del cual se autoriza a las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados se especifica en la constancia de autorización, entonces simplemente tienen que volverla a hacer. Entonces, bueno, checar más bien la autorización, cuánto es, ¿sí? Y si no, pues hay que renovarla. Dicen, presenten el aviso, dice, al concluir el ejercicio y sin que sea necesario que el SAT emita un nuevo oficio, la autorización obtendrá nueva vigencia para el siguiente ejercicio fiscal.
siempre que las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados cumplan con lo siguiente: presenten el informe previsto en la 3.10.11 y la ficha de trámite 19 informe para garantizar la transparencia, así como el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación contenida en el anexo 1A correspondiente del ejercicio inmediato posterior, que es la que yo les decía. Y presenten la declaración informativa estableciendo el artículo 86, tercer párrafo de la ley 10R, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, que es la que vimos, ¿sí? Y no incurra en alguna de las causales de revocación a que se refiere la regla 3.10.15. Entonces, tenemos que irla cumpliendo. Luego, la regla 3.10.5. Para efectos del artículo 79 de la ley de ISR, se consideran comprendidos a los organismos cooperativos de integración y representación a que se refiere la Ley General de Sociedades Cooperativas. Es decir, acá en una regla miscelánea te dice que otro tipo de persona se considera persona moral no contribuyente. Muy bien. Acá, en esta 3.16, en relación con los supuestos y requisitos establecidos en la ley de ISR, su reglamento, para recibir donativos deducibles estará lo siguiente. 1. Por objeto social o fin autorizado se entiende exclusivamente la actividad que la autoridad constató que se ubica en los supuestos contemplados en las disposiciones fiscales como autorizables, contenidos en el oficio de autorización correspondiente, así como en el directorio de las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles. 2. Las organizaciones civiles y fideicomisos podrán aplicar los donativos deducibles que reciban a otras actividades adicionales contenidas en su acta constitutiva o estatutos o contrato de fideicomiso respectivo, siempre que las mismas se ubiquen en los supuestos del 79, fracción 6, 10, 9, 11, no, perdón, 12, 17, 19, 20, 25, 82, penúltimo párrafo y 84 de la ley ISR, así como el 36, segundo párrafo y 134 de su reglamento, por el cual deberán estar lo señalado en la ficha trámite 18, solicitud de autorización para aplicar los donativos deducibles recibidos en actividades adicionales. Entonces, supongamos que yo tengo, mi solicitud era para cuestiones de los indígenas, ¿sí? Ya esa era, y lo recibo. Pero resulta que ese donativo para el cual me autorizaron, pues también en mi objeto social sí tengo, pues a lo mejor para ayudar a los niños de la calle, ¿sale? Pues, todo está ahí mismo. Ok, está bien, pero si está dentro de esos supuestos, ok, aunque en primera instancia ese donativo era para los indígenas, lo puedo ocupar, pero le tengo que avisar, ¿sí? Oye, va destinado para esto, pero cae dentro de estos supuestos, ¿sí? Simplemente hay que checar cuáles son. Va. 3. Las instituciones o asociaciones de asistencia de beneficencia privada autorizadas por las leyes de la materia, cuyo objeto social sea la realización de algunas actividades señaladas en los artículos 79, fracciones 10, 11, 12, 17, 19, 20, 25, 82 y 84 de la ley ISR, así como 36, 134, podrán ser autorizadas para recibir donativos deducibles de esta contribución, siempre que cumplan con los requisitos adicionales previstos para estas categorías. ¿Sí? Hay que checar precisamente. No, sí. Mande. Perdón, un punto de vista Sí. que puedas dar. En todas estas disposiciones se habla de donativos deducibles. Sí. Yo quiero saber la respuesta, pero quiero tu punto de vista. ¿Cuáles son los donativos deducibles? Los donativos deducibles son los que me marca el artículo 27, fracción primera, que son esos. Que son ¿La limitante? La limitante son dentro del 7% de los ingresos que corresponda al ejercicio inmediato anterior. ¿Sí? Eso sería, porque esos son... ¿La donataria que recibe el donativo verificará eso? Pues eso no lo creo. Porque yo más bien pienso. Perdón, si la donataria recibe, por ejemplo, ¿no? Una compañía que otorga un donativo. Vamos a suponer que su límite del donativo son 500,000 pesos.
pero Ok. le da 600,000 pesos a una donataria. Ujú. Para la compañía que dio el donativo, esos 100,000 ya no son deducibles. Es correcto, porque ya Pero se ¿qué pasa pasa del para límite. el que lo recibe? Ujú. ¿Esos 100,000 tendrían que ser acumulables? Yo pienso que no. O sea, que sí, es que estamos hablando como lo general. Está en el supuesto de que todo podría ser deducible, pero está, cada caso es particular. Porque a lo mejor para esta empresa, como lo que usted señala, es pues 500,000, pero a lo mejor para otra empresa es 1,000,000, para otros son 2,000,000, no sé, depende del número de cada uno. Digamos que esto es como una generalidad, ¿sí? Porque no existe, digamos, como un procedimiento, una informativa en donde yo le tenga que pasar a la persona, oye, solamente hice deducible esto de lo que yo te di. No existe, ¿sí? Digo, ya si nos vamos en forma estricta, como usted señala, pues sí lo tendría que haberlo, pero no lo hay. Entonces, habla en la generalidad que son deducibles porque cumplen con los requisitos que me marca el SAT para obtener la autorización.